Buenas noches. Hoy tenemos un pequeño o quizá grande resumen de lo que han sido las predicciones desde el 2004, cuando comencé a hacer predicciones oficialmente a la prensa en el diario El Universal. Quizá esa historia del 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 y 2013 ha estado marcado mucho por una historia que quizá conté, quizá un rompecabezas, lo que se formó en Venezuela, quizá una revolución, o como lo dije en el 2005, que fue mi título en el Universal, Venezuela en el ojo del huracán. ¿Qué es lo que yo estaba viendo? Un huracán. Si me puedo acordar un poco, empecé a hablar en ese momento de un Chávez que iba a ser un líder venezolano, se convertía en un líder internacional, que iba a marcar una pauta en el siglo XXI como un líder social, en su revolución, su socialismo, más que revolución, socialismo, en su personalidad de gobernar, de llegar a las masas, infinidades de cosas. En el 2004, para el 2005, escribí un título en el 2005 de que Venezuela se convertía en un huracán. ¿Por qué huracán? Comenzamos. En el 2010, 2011 y 2012 se marcaron mis predicciones, porque quizá en ese momento no tenían creencia, no se marcaban como algo que iba a suceder en Venezuela, y que eran muy lentas en lo que yo iba diciendo. Quizá iba escribiendo una historia que iba a marcar hasta el 2013, donde yo decía que este gobierno o la revolución gobernaría 15 años y que el presidente Chávez, en uno de mis programas, dije que él salía del gobierno porque a él lo mataban. Inclusive me preguntaron en ese momento, que fue el 2010, 2011, 2012, en un programa muy reconocido como es El Plomo Parejo, de Iván Ballesteros en Radio Caracas Radio, que él me pregunta cómo era eso. Yo dije, bueno, yo veo una muerte de Chávez, pero una muerte quizá no por una enfermedad, sino por una sobredosis de drogas. ¿Qué habrá sucedido? No sabemos. Un país lleno de incógnitas. En ese momento, que quizás fueron las predicciones más fuertes, o las más claras, o que se iban cuajando lo sucedido en Venezuela, yo hablaba de que el presidente Chávez en ese momento, cuando se sintiera perdido era que quizá enfermo, tenía una carta bajo la manga, un personaje. Ahí fueron sucediendo muchas cosas. En el 2004 también había dicho que el presidente Chávez iba a tener un sucesor, e inclusive un personaje muy llegado a su vida personal, que lo digo en el 2004, 2005, 2006, en Universal, una de las hijas de Chávez tendría el poder. El poder en Miraflores. Creo que ahí vamos en la línea. Volvemos a marcar 2010. En el 2010, si no me equivoco, que están grabadas, le digo a Iván Ballesteros que yo veía que unas elecciones en el 2012 se adelantaban. Me pregunta por qué. Le doy una explicación. El país entra en una pequeña crisis o una profunda crisis, donde no había soluciones para un pueblo que en ese momento se enredaba. El presidente desaparecía un año antes de las elecciones, donde iba y venía sin ninguna respuesta, y que luego llegaba y ganaba unas elecciones 56-44. Luego ese gobierno de Chávez duraría 9 meses a partir de octubre, que quizás se cumpliría en junio, julio, donde yo hablo de una fecha del 6 de 2013, donde también digo que a mitad de año el país se dividiría en los primeros 6 meses, que es un antes de Chávez, y luego de julio un después de Chávez. ¿Cuál es mi título en Cool Channel? Venezuela, tierra de incógnitas. Venezuela marcará su historia, o escribiría su historia, un antes y un después de Chávez. Bueno, seguimos. Hablamos de que había, en ese momento también me pregunta qué iba a pasar con el chavismo. Dije que aquí venía un chavismo sin Chávez, muchos años antes del 2013. La gente decía que era imposible. Dije que venía un chavismo sin Chávez, y que ese chavismo sin Chávez
no iba a durar mucho tiempo, porque el líder era Chávez, la línea era Chávez. Hablé también de que iba a haber un sucesor, que lo dije en el 2012, e inclusive dije nombre, Maduro, y que ese sucesor iba a llevar la línea de Chávez. Hablé de unos militares que estaban divididos, uno detrás de Chávez, uno detrás de Maduro y uno detrás de Diosdado Cabello, que iban a haber unos militares extranjeros que iban a llevar la nueva línea de esos supuestamente 9 meses en los cuales el gobierno mantendría el poder, con o sin Chávez. Vamos ahora a las de Cool Channel. Si no me equivoco, dije en ese momento que el presidente Chávez enfermaría, ganaría 56-44, enfermaría en el mes de diciembre, tendría una recaída casi mortal entre el 28 al 29 de diciembre, y de ahí empezaba un misterio e incógnitas en el país, que nunca se sabría la verdad, que llegaría un presidente a conmemorarse como una forma gloriosa, pero que en ese momento tomaría un nuevo rumbo, que la palabra sonaría a comunismo. ¿Okay? Donde en ese momento yo vería unas presidenciales, que nunca le puse fecha, pero mi fecha fue, ojo, septiembre, diciembre, máximo abril 2014, que esto no puede sonar mucho a unas elecciones, sino a una suplantación o un sucesor, que hay que hacer unas elecciones porque legalmente hay que hacerla, pero ilegalmente no funcionan porque debería tomarla el presidente de la Asamblea. No soy abogado, ni soy analista. ¿Okay? Pero hay que demostrar que la revolución sigue y la va a llevar Maduro. Hablaré en ese momento de Cool Channel, que yo veía que el próximo personaje que gobernaría el país tendría un porcentaje de un 61, un 62%, y que llevaría un nuevo mando o un mando extraño o al país a una circunstancia lo cual Chávez no la llevaría. Por eso que yo decía, ¿qué será mejor, Chávez o el chavismo sin Chávez? Dije en ese momento, mucha gente extrañará a Chávez y necesitará a Chávez en el poder. El panorama estaba bien oscuro, bien complicado.